Vamos con la siguiente pregunta de los números complejos que dice: efectuar 1 más i tangente de alfa partido por 1 menos i tangente de alfa. Ya, miren, inmediato. Esta cosa ya es un poquito más complicada. 1 más i tangente de alfa, 1 menos i tangente de alfa. Ya, ojo, miren. Como tenemos ahí la unidad imaginaria, este es un complejo, no podemos tener la unidad imaginaria en el denominador. Entonces, esa cosa tiene que desaparecer. ¿Cómo? Vamos a multiplicar por 1 más i tangente de alfa y 1 más i tangente de alfa. Ya, arriba, ¿qué tengo? Miren, tengo un cuadrado binomio, que es 1 más i tangente de alfa al cuadrado, dividido por, miren, aquí hay una suma por su diferencia. Y la suma por su diferencia dice el primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y lo vamos a poner al tiro aquí. Así. Y cuadrado tangente cuadrado de alfa. Ya, ¿qué vamos a hacer arriba? Miren. Arriba vamos a desarrollar al tiro el cuadrado. Sería el cuadrado de 1 es 1 más el doble del primer término, que sería 2, por i tangente de alfa, más el cuadrado de este término, que sería i cuadrado tangente cuadrado de alfa. 1 al cuadrado es 1. Recordemos que i cuadrado es menos 1. Entonces, menos por menos, más tangente al cuadrado de alfa. Ojo, aquí vamos a tener que recordar algunas identidades. Recordemos que secante cuadrado de alfa es lo mismo que 1 más tangente cuadrado. Entonces lo podríamos cambiar ahí. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Pero, ojo, arriba vamos a poner 1 más 2 y tangente de alfa, pero recordemos que i cuadrado es menos 1, entonces me va a quedar menos tangente cuadrado de alfa, dividido por 1 más tangente cuadrado, que ya sabemos que es secante cuadrado de alfa. Ya, vamos a ordenar un poquito esta expresión. Vamos a dejar la parte real con la parte real, y después le vamos a poner la parte imaginaria. Entonces va a ser 1 menos tangente cuadrado de alfa más, pero miren, aquí vamos a hacer un cambio. Vamos a poner 2 tangente de alfa y acá al ladito el i. Pero ojo, el i no está multiplicando el ángulo por si acaso. Ya, el i lo vamos a poner ahí como solito. Y esto dividido por secante cuadrado de alfa. Ya, ahora miren, vamos a escribir esta cosa como un número complejo, porque esto todavía no es un número complejo. Vamos a tomar la parte real, lo vamos a dividir por eso, y la parte imaginaria la vamos a dividir por eso. A ver a cuánto llegamos. Miren. Entonces esta cosa va a quedar así, pues miren. 1 menos tangente cuadrado de alfa partido por secante cuadrado de alfa más 2 tangente de alfa partido por secante cuadrado de alfa por i. Ya, pero ahora miren, ojo, vamos a ver, vamos a observar un poquito esta parte de aquí. Miren. Vamos a hacer la división de 1 partido por secante cuadrado menos tangente cuadrado de alfa dividido por secante cuadrado de alfa más, ya miren aquí, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que la tangente es
seno partido por coseno. Entonces lo vamos a escribir, pues. 2 seno de alfa partido por coseno de alfa. Y recuerden que secante cuadrado es lo mismo que 1 partido por coseno cuadrado. Entonces lo vamos a escribir así, miren. 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Y recordemos que por ahí tenemos un i. Ya, este problema ya tiene más complicación porque tienen que recordar un poquito de trigonometría. No olvidar la trigonometría. Ya, ojo, miren. 1 partido por secante cuadrado es lo mismo que coseno cuadrado. Entonces, vamos a escribir acá. Esto es lo mismo que coseno cuadrado de alfa. Esta parte de ahí, eso de ahí. 1 partido por secante cuadrado de alfa es lo mismo que coseno cuadrado de alfa. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Miren. Esto de ahí, la tangente cuadrado, la vamos a escribir como seno cuadrado de alfa partido por coseno cuadrado de alfa dividido por la secante cuadrado es lo mismo que 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Bien, ya viene algo conocido. Más, ya, y miren lo que pasa aquí, miren. Aquí me queda un 2. Vamos a dejar esto igual, miren. Seno de alfa partido por coseno de alfa por este invertido. Entonces va a ser coseno cuadrado de alfa partido por 1. Y no olvidemos ese i de ahí. Ya, y de aquí ya algunas cositas se están viendo, miren. Ese coseno se va con ese. Ya, y veamos qué pasa acá, miren. El coseno cuadrado lo voy a dejar exactamente igual. Coseno cuadrado de alfa menos. Y me parece que aquí, miren, los cosenos cuadrados, hasta luego. Y me va a quedar menos seno cuadrado de alfa partido por 1, que es lo mismo que seno cuadrado de alfa, más 2 seno de alfa coseno de alfa. Y no olvidemos el i. Y ahora, ojo, ¿a qué es igual lo que está ahí? ¿Y a qué es igual lo que está ahí? Eso también es una identidad trigonométrica. Veamos si se recuerdan un poquito de los ángulos dobles. Esto de ahí es lo mismo que el coseno de 2 alfa más, y este es el ángulo doble del seno, o sea, es el seno de 2 alfa. Y esto por i. Listo, y me parece que ahí tenemos el resultado final. Y listo. Ahí hemos terminado un problema más de los números complejos con operatoria y que involucra un poquito de identidades trigonométricas.